que no sé si eso significa de mirar en ficheras permanentes, intersecciones entre política y cuidados, y es justamente la sesión de hoy. A eso me refiero. Pues, va a tratar un poco de la cuestión de los cuidados en el centro de la lucha feminista, ¿no? Y como también es que no sé si es... que eso acarrea, así que es estupendo en la línea que estamos intentando la sesión se va a grabar, pero después, o sea, se va a grabar un poco lo que ella nos va a contar ahora, y luego en el debate en principio no grabaremos, o sea, no creo que a nadie le importará porque nadie va a salir, excepto nosotros. Y nada, y bueno, vamos a pasar una hoja para que apuntéis los mails. Quienes no os están llegando los mails con todas las semanas mandamos la información de la sesión que viene y de las sesiones pasadas y tal, así que quien esté interesada en recibir estos mails y no los reciba todavía, pues se apuntará. ¿Vale? Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias a todas y todos por estar aquí esta tarde. La verdad es que espero no aburriros demasiado, porque me suele pasar que cuando abordo este tema, ahora iré contando por qué, quiero decir tantas cosas a la vez, que me aturbillo yo sola y a lo mejor no he quedado del todo claro, pero bueno, yo agradezco mucho la invitación al ciclo. Y nada, espero ser medianamente amena. Después de una pequeña introducción que ahora os comento, pretendo abrir un debate y pretendemos que ojalá el espacio dé para que nos sintamos todas en confianza, para que saquemos nuestras opiniones y para que se dé ahí intercambio fructífero. Es difícil, siempre me pasa un poco que hablar de los cuidados no es como intelectualizarlo un poco cuando es una cosa tan material que nos atraviesa de tantas maneras en la vida y que a veces resulta medianamente absurdo, pero creo que hablarlos, al menos desde la experiencia de escribir y publicar este libro y presentarlo por ahí bastante, sirve para ponerlos en el centro, politizarlos, como me gusta decir, y ponerle luz a una zona de actividad humana que normalmente en muchos casos permanece invisible, no tanto para quizá desde las conceptualizaciones feministas, que ahí vamos a entrar, pero que muchas veces damos por hecho que alguien cuida, que está alguien ahí para proveer de todas esas tareas de provisión, de afecto, etcétera, etcétera. Y está muy bien, creo que eso, plasmarlo es hacer también política. Intentaré abordar, sin ser demasiado plumbea, las distintas dimensiones de lo que creo que son los cuidados, que pueden ir desde lo más personal e íntimo a lo más político. Pero bueno, la charla o la sesión se quería titular, le pusimos un pretexto, y es los cuidados en el centro de la lucha feminista. Entonces creo que entre todas podemos, después de la parte del debate, llegar a esa parte. El abordaje personal que voy a hacer va a ser súper breve, vamos, 60 segundos. Creo que como muchas de nosotras, soy una de esas chicas criadas en finales de los años 70, primeros años 80, esa fue mi infancia, y la juventud de los 90, bajo una noción ahí medianamente dispersa de que ya se había logrado todo y que el feminismo estaba ganando, ¿no? Estoy hablando de yo siendo muy pequeña. Bueno, voy cayendo del guindo poco a poco, ¿vale? Y hace 10 años soy madre, que me encuentro, bueno, pues divorciándome. Tengo 2 hijas pequeñas, y entonces me doy de golpe, de sopetón, con una soledad, con el tener que criar en un contexto urbano donde mi familia además no es de aquí y tal. Bueno, ¿qué encuentro como estrategia así que no será nada novedosa para muchas de vosotras? Redes, amigas, para poder pasar toda esa primera fase. Pero al mismo tiempo me doy cuenta de qué ingenua estaba siendo en muchas cosas y de cuánto feminismo me estaba haciendo falta en la vida. Empiezo un camino de práctica feminista en cuanto a esas redes y de lectura y de conceptualización, y me encuentro algunos textos que van hablando de este tema de los cuidados y de la reproducción de la vida, y bueno, pues ponerme en relación, leer, pensar,
y observar el mundo y ver que, bueno, que mi posición es una más en un entramado muy grande y que el iceberg de los cuidados, que son mucho más que las crianzas, ¿no? Que afectan tanto a personas con necesidades especiales, personas pequeñas, enfermas, como nos afectan absolutamente a todas, ¿no? Y voy dándole vueltas a todo esto también. Hace unos años pues, me meto muy fuertemente en activismos y en temas políticos, y ahí es donde, hablemos del 15M, en adelante, y ahí es donde empieza a colisionarme un poco todo esto. Hablamos mucho de los cuidados en nuestros espacios y colectivos, pero después resulta que materialmente no se plasma. Muy pocas veces alguien puede poner ahí sobre la mesa su situación, como por ejemplo puede ser: tengo un crío pequeño y no sé qué hacer para estar aquí esta tarde, o esa es una de las miles de millones de situaciones que se puedan dar. Entonces esas contradicciones son las que hicieron que, bueno, me pusiera a hablar con gente, a investigar cómo se enfrentaban a los temas de los cuidados, cómo lo llevaban a sus espacios activistas o no, y de ahí surgió ese libro. Y ahora vamos a ir más despacio. Por mucho que intelectualmente una vaya no interiorizando que los cuidados son una parte, bueno, innegable, nos hace humanos, nos constituye, pero que históricamente han estado asignados a la parte mujer de la sociedad, y ha sido una esclavitud y una pugna. Al mismo tiempo vivimos en unos contextos, sobre todo, bueno, si estamos en una ciudad como esta, Madrid, en que cuidarnos se hace realmente un reto, una cosa bastante como escalada de 8000. Esta sería la primera parte. La segunda, en la que quiero hacer también una panorámica un poquito gruesa sobre cómo se ha abordado dentro de la teoría feminista. De verdad que es bastante grueso, no me traigo demasiados textos, ni citas, ni notas, el asunto de los cuidados. Yo creo que, de verdad que es así como, ¿qué va a decir? Pues que la teoría feminista realmente se ocupa muy poco de esto, en 200 años de escritura y de debate. Sabemos, y se ha dicho, pues, históricamente está súper plasmado, que hay una desigualdad estructural, que está cifrada en el patriarcado, que ha dicho: todas estas tareas se han feminizado, las hemos dejado ocultas. Pero realmente no se ha llegado, se pueden buscar planteamientos concretos sobre cómo se debía atender a la infancia en no sé qué texto, cómo se debía atender a las personas dependientes en no sé qué. Pero realmente, en la vertiente más clásica de la teoría feminista, como se ha ido trabajando sobre la igualdad de derechos, se ha pensado, se ha dejado todo este lado de los cuidados, de la vulnerabilidad, del cuerpo que necesita atenciones, como una serie de tareas que eran cargas, ¿no? Que eran cargas pesadísimas, que eran cuestiones de las que había que liberarse. Y con razón, Esa, digamos así en un resumen como súper grueso, esa parte de la teoría creo que se ha basado en una concepción de el sujeto como en herencia de la ilustración, de un sujeto autónomo, independiente, que nosotras, las mujeres, también hemos reclamado ser, ¿no? Entonces, bueno, es una herencia directa de la idea del ciudadano moderno que nace en la Revolución Francesa. Y esa concepción de ciudadano también se podría ver en paralelo a la concepción del obrero en la ideología marxista. Y ahí es donde vosotros, algunas, seguramente habréis leído, si no a Marx, probablemente a Silvia Federici, que era una de las sugerencias, la sugerencia de lectura que os había puesto en el resumen de la sesión. ¿Qué hacen los textos de las feministas marxistas con la lectura del Capital y con Marx? Decirle: os estáis dirigiendo a un obrero que parece que no está condicionado por género, o sea que hay una idealización ahí, y os estáis dejando fuera toda la tarea de reproducción de la vida, sin contabilizarla, de la que el capital se está
se está beneficiando y de la que el obrero se está beneficiando. Ahí hay para mí, el primer abordaje a fondo, profundo, de esa desigualdad estructural sobre la que está basada esta organización social, ¿no? Pensando en el tema de la reproducción. Creo que tuvieron que llegar, hablando de estas autoras, que no solamente es Silvia Federici, pero es la más conocida por nosotras, creo que tuvieron que llegar a la segunda ola, y estos feminismos, llamémoslos, identitarios, donde se juntan las reclamaciones de las mujeres, por ejemplo, afroamericanas, donde se juntan las reclamaciones de mujeres migrantes, y se van poniendo en relación unas con otras para que progresivamente se pudiera llegar a politizar todas esas reclamaciones que salen de lo privado, del ámbito encerrado de la familia y del hogar, porque esas desigualdades, claro, no se podían ver en el espacio público. Interesadamente el patriarcado los ha guardado en los hogares. Y para mí ese es quizá el momento más fructífero del feminismo, poniendo a la luz todo este tema de los cuidados. Las autoras del feminismo marxista, que así de pronto, aparte de la autora os recomendaba, Silvia Federici, también María Rosa da Costa, estarían Leopoldo Fortunati, María Mies y algunas otras. Algunas han hecho aproximaciones mucho más desde la sociología o desde la economía, y son a lo mejor demasiado académicas, un poco abstractas, pero bueno, que han hecho unas grandes aportaciones para poner a la luz sobre todo esto del iceberg, de la parte oculta del iceberg de la reproducción de la vida. Algunas de las respuestas que se le han dado al tema desde el movimiento feminista han sido, para mi gusto, un poco, lo digo así, un movimiento feminista, pero el movimiento feminista es una cosa hiperamplia, ¿no? Pero ha sido para mi gusto un poquito intentar seguir en esa idea, en esa noción del ciudadano que es autónomo, que ese es nuestro ideal, ¿no? Como vamos a ir hacia el individuo que se basta a sí mismo y puede, por decirlo así rápido con un ejemplo, el Clint Eastwood de la vida, vamos, el que no va a manifestar deseos, necesidades, enfermedades, etcétera, etcétera. Y es una respuesta válida, no entro a hacer moralismo sobre el asunto. Las mujeres hemos buscado durante generaciones la independencia económica, la emancipación, el ingreso en el mundo laboral, la realización por lo profesional, etc. Pero eso sigue dejando ocultas cosas como que están ahí patentes, que todas y todos necesitamos cuidados, y ciertas personas y ciertos grupos específicamente más. Otra de las respuestas que las feministas desde los años 60 en adelante han dado pues, a este tema ha sido también solamente negarse. O sea, han rechazado durante un par de generaciones ser madres en porcentajes, ¿vale? que son variables según la clase social, según el país, según etcétera, y a lo mejor pues han conseguido también desvincularse de sus familiares y negarse a cuidar, etcétera. Y insisto que eso, siendo respuestas válidas, deja ocultas algunas cosas. Al final siempre alguien va a cuidar, bien sea con un intercambio económico, bien sea por lo que sea. Y otra de las respuestas finalmente fue en los años 70, y regreso a las marxistas, la campaña del salario por el trabajo doméstico. No sé si le pasasteis un ojo al capítulo que os recomendaba, pero bueno, yo ya invito a leerlo completo, son distintos artículos, distintos momentos del patriarcado del salario. Habla precisamente de cómo se organiza, de qué profundidad llegó a tener esa campaña por el salario doméstico. Las mujeres ligadas sobre todo al comunismo en Italia se alían con muchas feministas de base y con mujeres pues, obreras, y ven que esta es una reclamación que podría llegar
hacer que toda esa tarea oculta y no pagada, no reconocida, se pusiese ahí en el centro de la lucha. Fueron bastante denostadas, tanto por feministas como por sus propios compañeros del Partido Comunista. La campaña tuvo muchísimo éxito y saltó a Estados Unidos. Hay bastante material y hay otro libro de El dictado del traficante, si perdona, todo esto parece comprar libros de traficantes. Están online. Están online. Salario para el trabajo doméstico, hay un librito que recopila materiales de aquella campaña. A mí me parecen una pasada, ¿vale? Pero bueno, hay que situarlas en su contexto. Os voy a leer un pequeño fragmento de cómo Federici justificaba esta necesidad de que las mujeres, muchas de ellas sin un salario en el mundo laboral, ¿no? Están absolutamente dependientes del salario del hombre de la casa. Los tiempos han cambiado, pero a lo mejor no tanto. Dice ella, años más tarde, hablando de aquello: en nuestro caso, supone el fin de la división entre las mujeres que trabajan y las que no trabajan, puesto que tan solo son amas de casa. Eso son muchas comillas. División que implica que el trabajo no asalariado no se asuma como trabajo, que el trabajo doméstico no sea trabajo y, paradójicamente, que la causa de que en Estados Unidos la mayoría de las mujeres de facto trabajen y luchen sea que muchas tienen un segundo empleo. No reconocer el trabajo que las mujeres llevan a cabo en casa es estar ciego ante el trabajo y las luchas de una abrumadora mayoría de la población mundial que no está asalariada. Aquí Federici se está refiriendo a muchas otras actividades que se realizan que no están salarizadas. Y en algún momento puede que saca ejemplos como, por ejemplo, gente que recicla basura, o sea, gente que vive en economías no formales y que, por tanto, al no estar atados a una estructura empresarial laboral, no encuentran cómo dar cauce a sus reivindicaciones. Es ignorar que el capital estadounidense se construyó sobre el trabajo de los esclavos, tanto como sobre el trabajo asalariado, y que hasta el día de hoy crece gracias al trabajo en negro de millones de mujeres y hombres en los campos, cocinas y prisiones de Estados Unidos y de todo el mundo. Esto ahí como justificándose, ¿no? Quiero hacer notar que el feminismo marxista de todos estos textos y autoras lo llaman todo el rato de reproducción para contraponerlo y para ponerle ahí todo el peso frente a la producción, que es la que analiza Marx en el Capital, ¿no? Y eso sería, pues como os decía, toda esa parte oculta de mantenernos con vida más o menos digna. En principio, para el capital se supone que tiene que ser una vida para el trabajo, o sea, para producir fuerza de trabajo. Eso es, yo creo que, al final, lo que el feminismo está poniendo hoy en el presente en duda. Después de todo esto y después de estas maravillosas aportaciones que para mí fueron como la vida. Yo cuando leí los artículos de salario para el trabajo, producción, bueno, el tercer libro que ahora no me acuerdo cómo se llama, que está editado en Traficantes también, a mí me abrieron muchísimo los ojos y dije, oye, pues aquí están muchas de las cosas que me están pasando en mi pequeño hogar, ¿no? Que me siento tan esclava y tan... Pero bueno, que después de todo esto decía, en las últimas décadas y viendo cómo ha evolucionado el mundo y cómo ha evolucionado también el movimiento feminista, creo que el tema de los cuidados hemos llegado medianamente a poner sobre la mesa una mirada que es además bastante interseccional y que es capaz de ver cómo hay una circularidad y hay también una expropiación colonial en el tema de los cuidados. Esto es algo que explica muy bien Amaya Pérez Orozco en el libro Subversión feminista de la economía. Cuando dejamos de tener esa mirada sobre lo pequeño, sobre el hogar, sobre nuestro micromundo, cuando vemos un poco más, abrimos sobre el foco nuestras grandes ciudades, las fallas y las necesidades de la tarea de cuidados que están diseminadas en millones de cuerpos, al final las están subsanando mujeres que vienen de América Latina, de África, de lugares donde dejan
a sus familias para llenar aquí estos huecos. Sin derechos muchas veces, sin papeles muchas veces, en fin, lo que llaman estas autoras también, perdón, se me va el hilo un momento, pero seguro que algunas se lo saben, las cadenas globales de cuidados, ¿vale? En fin, que todo esto de la reproducción o de los cuidados, como os guste, es algo que está interesadamente desvalorizado y sin reconocimiento por el capital y por el patriarcado, pues una cuestión que nos atraviesa a todas y a todos de manera bastante desigual, dependiendo de dónde estamos, qué punto de la clase social, en qué punto de la migración, en qué punto de la raza, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, las respuestas o las posibles politizaciones de todo eso son diferentes, son muy desiguales, pero para mí muy importantes. Se me ha olvidado comentaros una cosa. Bueno, se supone que os iba a plantear 3 preguntas para luego el debate. Entonces, en la primera parte, la pregunta que ahora voy a retomar más tarde, ¿vale? Pero solo para que quede ahí, es una pregunta ahí un poco trampa. ¿Qué lugar o posición o qué importancia ocupan los cuidados en vuestras vidas? A un nivel personal íntimo, ¿no? Como era en la introducción que os hice. Y en esta segunda parte, la preguntilla que os dejo sería algo así como ¿cómo se abordan, si se abordan, los temas de los cuidados en vuestros espacios de militancia o en activismo? Voy a hacer la última mucho más cortita para que luego nos vayamos a debatir. Y ahora bien, o sea, si antes de que empecemos el debate, si cualquier cosa que no haya quedado clara porque me apresuro o lo que sea, me comentáis. ¿Qué me pasa en el presente? Yo escribí ese libro o sea, si os decía que al principio era muy ingenua, todavía más cuando escribí Trinchera, porque me fui a hablar con la gente, a escuchar cómo era eso, cómo cuidaban en sus espacios de activismo y en política. Y también quería ver cómo era hacer directamente activismo para cuidar, ¿no? Hay varias experiencias en ese libro. Están amigas de Senda de Cuidado, están las empleadas del trabajo doméstico, que son en enorme porcentaje mujeres migrantes de territorio doméstico. Hay otras experiencias de colectivos que existieron para conseguirle los cuidados de salud a los migrantes que se quedaban sin la tarjeta sanitaria. Hay una investigación sobre cómo se hace, cómo es posible, cómo atraviesa el cuidado a un centro social. Bueno, hay distintas cosas, y hay algunos capítulos, pero después de publicarlo, que hace algo más de 2 años, y de llevar este tipo de debates también a las presentaciones, fui cayéndome, de cierto viéndome, y dije, hostia, pues igual yo vivo en una burbuja de un feminismo que se preocupa por estos temas. No sé si, o sea, como que ahí fuera me da la sensación de que es un tema, pero cuando se habla de la reivindicación de los cuidados, se me ha devuelto como un boomerang a veces. Pero ¿cómo va el feminismo a reivindicar los cuidados? Pero si es que eso ya lo han hecho las mujeres durante 2 millones de años. A ver si me explico. Voy a intentar hacerlo más despacio. O sea, para nosotros en este contexto hipercapitalista, turbo, ¿no? Locura, solo importamos tal cual fuerza de trabajo. Eso es así. Entonces, de ahí, ese es el contexto en el que crece las reivindicaciones de los años 70 que os comentaba antes. Como todo ha cambiado mucho, como crisis tras crisis económica, ¿no? Y neoliberalismo expandiéndose con sus garras, cada vez valemos menos como fuerza de trabajo. Los estados están dejando de lado mayoritariamente aquellos pocos que cuidaban, aquellos que eran estados de bienestar fugazmente, están dejando de lado, se nos están cargando los servicios públicos y de atención que más o menos se disfrutaron en años atrás. Nosotras
Yo creo que las feministas del presente, en nuestros espacios colectivos, en nuestros debates, hemos llegado a ver que el tema de la reproducción y de los cuidados va mucho más allá de la reproducción de la fuerza de trabajo. Hombre, por Dios, que no somos solo máquinas. Que la vida de la que hablamos, que queremos mantener y defender, debería ser algo más que valer para la máquina. De hecho, ese es el gran problema, yo creo, que del presente. Que los estados retiran su responsabilidad, están dejando sin financiación tantos servicios, destruyendo los tejidos que había para ciertos cuidados. En ese mismo movimiento aparece el mercado, ¿vale? Haciendo, por deciros un ejemplo, las residencias de mayores, ¿no? Es el nuevo gran negocio en el terreno de las contratas que tienen que ver con el cuidado de las personas. Bueno, somos sociedades que estamos cada vez envejeciendo, entonces ahí hay un nicho. Nosotras, en nuestros contextos urbanos de comunidad, carecemos. O sea, a lo mejor aquella o aquellos que se han mantenido más o menos cerca de sus familias pueden llegar a crear o a mantener una cierta noción de comunidad, pero las ciudades están creadas precisamente para todo lo contrario, para que nos sea súper difícil mantener redes con las que sostenernos, ¿no? Y la cuarta parte de una figura que usan así como en sociología sobre este tema, hemos dicho el Estado, el mercado, las comunidades. Una cosa que creo que en mi pequeña experiencia en todos los países latinoamericanos es algo que todavía es bastante importante en la provisión del cuidado de la vida. Y por último, la familia. Y claro, ¿qué pasa con la familia? Que es una institución también absolutamente en retroceso, de la que no nos fiamos, en la que si te quedas cerca seguramente quedes atrapada para ser la cuidadora de la mamá que se ha puesto enferma, y si se trata de la pareja, pues nada, habrá que ver caso a caso si sabemos o no sabemos librarnos de ser las cuidadoras por defecto. Entonces yo creo que ahí está, para mí, un temón, un reto, algo que conceptualmente queremos cuidar de la vida, dar o crear mejores condiciones, colaborar a mejorar las condiciones de vida propias y de las personas que queremos, de nuestros espacios, de nuestras comunidades. Y por otro lado, sabemos que de forma bastante, automática, suele ser que nos queda a nosotras las mujeres la tarea y la obligación moral, porque además te hacen sentir bastante más si no lo haces, de cuidar de todo lo que verdad. Y eso es una contradicción que no sé si os sirve para el tema de la... O sea, que es un problema social que obviamente que no vamos a resolver desde los feminismos, pero sí quería plantear que por un lado está el abordaje, donde tú dices, realmente yo quisiera contribuir a una vida buena, a una vida mejor, pero por otro lado, esto no lo podemos hacer nosotras como históricamente lo hemos hecho. Y también como que se ve como un marrón, ¿no? O sea, en un momento dado es un marrón. Es un taquillides, pero es un marrón. O sea, que nosotros, al final, si nos conceptualizamos no como fuerza de trabajo, como decía antes, creo que tenemos que desechar para siempre esa idea, pero que el capital nos quiere ahí. Somos cuerpos, somos seres vulnerables, somos personas dependientes, interdependientes, pero no solamente de unos con otros, sino también de los ecosistemas y del planeta, ¿no? Cuidar y cuidarnos, al final no sabemos, como mujeres preparadas que somos, que no es una tarea de nosotras, pero que es una tarea humana, que además es que nos constituye, y además no se puede ni siquiera automatizar. Hay por aquí una cita también de la Silvia que lo dice muy, muy claramente. Mientras que mis compañeros de militancia han pensado siempre que el desarrollo en sí mismo nos iba a traer una liberación, ¿no? Íbamos hacia una tecnologización mayor. Os digo yo que de la
tarea de cuidar la vida, de criar a un bebé o de cuidar a un padre enfermo, etcétera, etcétera, de eso no se va a ocupar un robot en su lugar. Pero bueno, ya no hace falta que la vea. Y que bueno, hay una idealización también del progreso que no... Y eso sería un poco lo que quería. Espero no haberme saltado cosas muy importantes, porque tampoco o sea, soy alguien que yo me canso de escucharme de verdad. Y yo creo que en nuestros feminismos es verdad que o sea, yo me asumo como blanca de este primer mundo precarizado, pero de quienes aprendo más, aparte de las autoras que os he estado mencionando, es de lo que veo desde aquí de las feministas latinoamericanas. Y yo creo que desde ahí la reivindicación de lo comunitario, de los valores de afecto y de interrelación, a mí al menos me parecen que están muy presentes y que tenemos mucho que aprender, no porque aquí se haga mal, sino porque creo que son muy, muy potentes desde allí. A lo mejor lo estoy idealizando porque tampoco es que vaya yo mucho a Latinoamérica, la verdad. Pero bueno, creo que es para mí, personalmente, en un momento de pugna, de crisis global, de crisis ecológica, en que los sentidos también de los propios movimientos feministas se debaten y estamos ahí a veces con cosas que nos enrocan de forma muy absurda, bastante dolorosa, para mí volver a reivindicar que propugnar una vida buena más allá de lo que el capital considera vida debería ser una cosa muy central de nuestros movimientos y reivindicaciones feministas. Bueno, y creo que en muy buena medida lo que se hace hoy en día lo tiene en el centro. No me quiero extender mucho más en esta parte, voy a abrir un momento así como de preguntas por si ha quedado algo muy oscuro, y después me gustaría entrar en la parte esa del debate que os planteaba con 3 preguntas. La tercera sería esta: ¿qué podría significar vida buena en nuestros contextos y cómo podría nuestro feminismo contribuir a ello? Espero que no sean demasiado abstractas, pero después las voy a recordar, ¿eh? ¿La puedes repetir? Sí, pero las recuerdo en un minuto. Si queréis algo que me haya dejado ahí como muy oscuro o dudoso. Es un barrio un poco grueso, como el galope. No, pregunta. El tema de los cuidados, el problema está en los cuidados que se hacen en trabajos no remunerados. Los remunerados son el problema. Porque tenemos problemas, ¿no? Porque yo creo que ahí hay un tema de las clases sociales. Las clases altas no tienen problemas, no hay problemas. Los cuidados los pagan y tienen los mejores cuidados, los mejores medios. Entonces el problema es para la gran mayoría de la población que no tienen medios. Entonces ahí, claro, ahí entonces aparece el cuidado no remunerado. Porque si yo tengo muchos niños, pero tengo quien me los cuide y me los lleve, mientras yo me voy a mi empresa, o lo que sea, no tengo problema. El problema es para las personas, entonces tienen que cuidar, tienen que tener esos medios públicos que tenemos que potenciar. Otro de nuestros intereses es potenciar los estamentos públicos. Entonces ahí hay que exigir al Estado. El Estado pues, se plantee asignar parte del presupuesto general del Estado entre los cuidados. Primero, los cuidados para la infancia, cuidados para la dependencia, cuidados para las residencias, para las personas mayores. Yo creo que ahí está el vídeo de la cuestión, porque me da la impresión de que debe de haber un coste enorme
porque para cuidar a su padre o su madre, lo que sea, horas y horas y van, si le sumas todas esas horas, yo creo que deben ser muchísimas, que están sin remunerar. Entonces, eso posiblemente, vale, hay un problema económico ahí, que a lo mejor, mientras tanto, mientras se potencia todo eso, hay que cuidar la educación. Lo mismo que se ha hecho educación para que los niños participen en las labores también de los hombres, para el permiso de paternidad, todo eso, así son pequeños avances de involucrar al hombre en algo que antes era exclusivo para las mujeres, la carga de los hijos, por ejemplo. A mí me parece, por ejemplo, que hay un campo ahí también de la educación, que es educar para que todos los alumnos partícipes de esos cuidados privados. Por ejemplo, yo veo que en una familia es la mujer, la señora o la no sé qué, la que carga con el padre enfermo, con el abuelo, con el no sé qué. Y la gente joven no hace nada. Porque la gente joven tiene un montón de horas, por ejemplo, y no hace nada. Entonces, involucrarse, o sea, estar todos ahí, no sé, o sea, son dos cosas. Vale. Planteo ahí. Sí. Ahí, o sea, no te quiero contestar para que entremos ahora al debate, pero porque lo único que te quiero contestar, las mujeres en el servicio doméstico están muy mal. O sea, aunque haya salario de por medio, como los trabajos de cuidados están tan desvalorizados porque son trabajos femeninos, ahí no hay derechos, hay retribuciones muy escasas, etcétera, etcétera. Pero obviamente, claro, la mujer de clase alta paga y no sé qué. Por eso, a veces insisto tanto en esto de politizar. No sé si no funcionaría usar una familia o intentar hacer de tu familia una pequeña asamblea. ¿No? Gente, tenemos este problema, tenemos a este abuelo enfermo. A ver, ¿cómo nos organizamos? Pero bueno, vamos a retomar el debate que os planteaba. Que son 3 preguntas y si nos saltamos de una para otra tampoco pasa nada, ¿eh? Mejor que haya fluidez que no nos quedemos ahí. Os voy a plantear una pequeña dinámica. Para la primera pregunta, ¿qué lugar o posición ocupan los cuidados en vuestras vidas? Pensadlo un segundo, solo para hacernos una idea. Para la que diga, ¡buah! Estoy pringada hasta las cejas. Me levanta la mano para arriba. Para que diga que sí, pero que los cuidados no son una cosa, hacemos una cosa así. Y mira, que no cuido a nadie, nada más que... ¿no? Voy a la ducha, pues no levanto los brazos. Esa es la primera pregunta. ¿Eh? ¿Cortamos la transmisión?